Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a esta presentación del libro de Rubén Amón, El fin de la fiesta, por qué la tauromaquia es un escándalo y hay que salvarla. Muchas gracias en primer lugar a este hotel, al Cotton House, que ha tenido la amabilidad de acogernos esta tarde. También a la editorial, a Debate, y a su editor, Miguel Aguilar. La verdad es que yo quisiera empezar diciendo que estoy aquí por razones un tanto extemporáneas, porque no soy un aficionado a los toros, no soy un gran defensor de la fiesta, tal y como se define habitualmente. Yo estoy aquí sobre todo por dos razones. Una es porque me lo ha pedido un amigo, que es Miguel Aguilar, el editor, que cuando me habló de este libro me dijo literalmente que había poco entusiasmo, con su delicadeza habitual, en esta ciudad, Barcelona, por presentar este libro. Entonces a mí me irritó muchísimo ese poco entusiasmo. Me parece que una ciudad como Barcelona no se puede hablar de un libro escrito por un periodista tan culto y tan sensato como Rubén Amón. Me parece que es un empobrecimiento en toda regla y algo muy lamentable. Y en segundo lugar, porque el fenómeno de los toros, el fenómeno de la tauromaquia, me interesa, aunque yo no sea un aficionado. Lo era mi padre y sobre todo mi abuelo. Yo vi muchas corridas de pequeño en televisión y, en fin, historias legendarias de toreros, de la juventud de mi abuelo estudiando medicina en Madrid. En fin, el toreo era algo familiar, aunque yo no he seguido, por razones que se me escapan ahora, pero era algo muy habitual en mi familia, cosa que les agradezco hasta cierto punto. Y agradezco que fuera el toreo y no el fútbol, que detesto con todas mis fuerzas y que me gustaría que desapareciera, pero que no he encontrado ningún tipo de asociación, digamos, antifutbolística suficientemente acreditada como para seguirla. Y en cambio el toreo quedó como un recuerdo de familia, aunque no he seguido nada al respecto. Pero sí, a través también de Miguel, a través de otro amigo aquí también presente como Alex, que es un gran aficionado y que me ha tratado muchas veces de convencer de la maravilla que es el toreo. Y cuando supe esta iniciativa, pues no dudé en ayudar a este amigo, a Miguel Aguilar, a presentar este libro en Barcelona, una ciudad que se ha declarado, como sabemos, antitaurina desde el año 2011, creo recordar, ¿verdad? Pero es una ciudad que tuvo, como comentábamos ahora, 3 plazas de toros. Tuvo, es decir, una ciudad con una grandísima tradición taurina y que además decidió prohibir los toros, la tauromaquia, no por razones animalistas o ecológicas, sino por razones, como sabemos, puramente ideológicas. Es decir, se decidió prohibir la tauromaquia en Barcelona porque se identificaba con lo español. Y como sabemos, Barcelona se definió antitaurina porque no podía definirse directamente como antiespañola. Ya sabemos todos los argumentos espurios que ha tenido siempre el nacionalismo para tratar de desembarazarse de lo que ha sido la naturaleza social de esta comunidad desde hace muchísimos años, y algo que tampoco es ningún secreto, a mí me ha sublevado desde hace muchísimo tiempo, y por eso he querido hacer esta presentación. También porque ya sabía, antes de leer el libro, que Rubén Amón no haría una defensa estúpida, idiota, nacionalista de lo que se llama la fiesta nacional. Es decir, que no se habría dejado contagiar de ninguna manera por lo que es normalmente la retórica inflamada de la ultraderecha o de la derecha, que suele contraponer los argumentos cada vez más débiles y pobres de la izquierda postmaterialista, hablaremos de eso, con una especie como de exaltación identitaria española, que tampoco ha sido el objeto nunca de Rubén Amón en su trayectoria periodística, ni como comentarista político, ni por supuesto como comentarista de toros. Luego, cuando leí el libro, comprobé que efectivamente me interesaba incluso más de lo que esperaba. Es un libro que está hecho con muchísima cultura, con muchísimo arrojo, con mucha valentía, con mucha lucidez. Y, como también recordaba este amigo mío, que es tan aficionado, Alex, me di cuenta de que los toros, la tauromaquia, de alguna manera, sirven para hacerse una idea, para reflexionar en torno a todas las cuestiones urgentes de este siglo XXI. Es decir, estamos viviendo, a nadie se le escapa, una época enormemente convulsa, tremendamente identitaria, donde todo son emociones a flor de piel.
y donde es muy difícil discutir en serio y en profundidad de muchísimos asuntos complejos, y donde el hombre, y particularmente el hombre blanco, se ha vuelto una especie como de chivo expiatorio. Hoy vi una entrevista, me parece que en El Mundo, con Pascal Bruckner, un filósofo del que he leído curiosamente hace poco un libro suyo que se titula en francés La creación del chivo expiatorio, del hombre blanco como chivo expiatorio, ¿no? Y Pascal Bruckner pone sobre la mesa algo muy interesante, que es hasta qué punto toda la filosofía francesa deconstructivista de los años 70, importada a Estados Unidos, está creando una reacción tremendamente simplista con lo que es la propia concepción que Occidente tiene frente a sí mismo, con los grandes asuntos y los grandes retos que nos incumben a todos. Y leyendo el libro de Rubén Amón me he dado cuenta de que hay muchísimos de estos asuntos que precisamente están concentrados en la tauromaquia. Yo no era consciente, porque como digo, no soy aficionado, pero me he dado cuenta de que hay muchos de los elementos, digamos, más polémicos y más difíciles de definir y defender, que están concentrados en la tauromaquia y que por eso me ha interesado muchísimo. Y aventuro que quizá me convertiré en un aficionado apasionado en los próximos años. O sea que lo dejo ahí porque tal como está el mundo, no me extrañaría que me convirtiera en un forofo de los toros. Lo digo públicamente. Bien, antes de empezar a dialogar con Rubén Amón, a quien agradezco muchísimo que haya venido desde Madrid para estar con nosotros aquí hoy, ojalá hubiéramos tenido la oportunidad de poder albergar a toda la gente que nos ha demostrado su calor desde que hemos lanzado la invitación, desde el CLAC. Ha habido muchísima gente que quería venir, pero desde el hotel ya se nos advirtió que podía venir muy poca gente por las restricciones que todavía estamos viviendo, pero tengo que decir que la reacción ha sido muy calurosa y había muchísima gente que quería venir y hay mucha gente que se ha querido fuera. Hoy, por eso lo estamos grabando, para poner en nuestra página web y que todo el mundo pueda disfrutar de esta charla y del testimonio de Rubén Amón. Yo quisiera sobre todo comentar unos 5 o 6 puntos que me han interesado muchísimo, e ir comentándolos con Rubén Amón y luego dar la voz también, la palabra a las personas que están aquí, que saben muchísimo más de toros que yo y que están mucho más interesados en este fenómeno. Pero hay cuestiones bastante complejas. Una es la del rito. Hay un momento en el que Rubén Amón comenta la renuencia de un torero, me parece que es José Tomás, a ser grabado, ¿no? A ser filmado. Dice Rubén Amón: decía Rafael de Paula que el Espíritu Santo no se aparece en televisión. Era la manera con que el diestro jerezano recelaba de las transmisiones y la herencia argumental que ha hecho suya José Tomás. Quien quiera verlo, que vaya a la plaza. Quien quiera verlo, que vaya a la plaza. El dogmatismo proviene de la convicción del misterio. La tauromaquia es un rito de comunión. Y la forma absoluta de representarlo consiste en la concelebración de la plaza. Las cámaras tergiversan la ceremonia. La subjetividad del realizador tiraniza la experiencia. Hay un director de orquesta, del que soy, como saben todos mis amigos, muy devoto, que se llamaba Sergiu Celibidache, que era el gran azote de la tecnología, el gran odiador de las grabaciones, el anti-Karajan, para así decirlo, que decía que la grabación es la fotografía de aquello que no puede fotografiarse. Y eso es alguna idea muy potente, discutible si queréis, por supuesto, pero que hemos perdido completamente en el mundo del siglo XXI. Y es la experiencia. La experiencia, Celibidache decía en alemán Erlebnis o Erfahrung, la Erlebnis, que es vivencia en castellano, ¿no? Que es algo que realmente... Yo solo he estado una vez en una corrida de toros con José Tomás, porque me llevó este amigo Alex, que no fue una gran tarde, porque además fue muy difícil matar al toro y lo pasé un poco mal. Pero es verdad que la experiencia es insustituible. Incluso mi mala experiencia, por así decirlo, fue absolutamente insustituible. Y eso es algo tremendamente potente y cada vez más trascendente y con mayor valor en el mundo que estamos viviendo y que estamos configurando, creo yo. Y me parece que es algo que la ritualidad, la experiencia de lo sagrado, que al fin y al cabo el teorema de la tauromaquia tiene mucho que ver con eso, es algo que Rubén Amón pone de manifiesto a lo largo de todo el libro y es algo que me ha gustado mucho en su estrategia de defensa o de poner de manifiesto cuáles son las virtudes de la tauromaquia. Por eso digo que me parece una estrategia
muy, muy inteligente. Luego hay otra cuestión todavía más compleja, que es la cuestión de lo humano. Hay un momento en que Rubén Amón cita a Víctor Gómez Pin, que es un filósofo de esta ciudad, de Barcelona, que ha teorizado también en torno a la tauromaquia, y cita esto, dice: ninguna exigencia de subsistencia mueve al torero, aunque él mismo crea que es así, escribe el filósofo Víctor Gómez Pin. El motor de su tarea es una radical confrontación consigo mismo, y para esta confrontación necesita un animal que no está llamado a alimentar al hombre, aunque por añadidura también tenga ese destino. Tampoco a servirle como instrumento para la subsistencia, y menos aún a ser un paliativo para la ausencia de compañía humana. ¿Llamado pues a qué? Llamado a que el hombre puede cumplir su función de mostrar en acto que la vida y la subsistencia no lo son todo, que lo importante es ser reconocidos como los demás, como plena y radicalmente humano. Y es un asunto que es cada vez más urgente, la cuestión de lo que es lo humano. Estamos viviendo una especie como de transformación de la naturaleza, una especie como de enorme Disneylandia, que es absolutamente ridícula y peligrosa, por una parte. Luego es verdad que hay otra toma de conciencia y de consideración de lo que es la relación del hombre con la naturaleza y con los animales, que puede ser muy seria. Antes hablábamos con Rubén, antes de venir aquí, de Coetzee, por ejemplo, que es un escritor muy, prácticamente franciscano, con respecto a su relación con los animales y con lo que ha sido tradicionalmente la relación del hombre con los animales, que es muy seria. Pero es verdad que toda relación con los animales, toda reformulación de la relación del hombre con los animales pasa por una consideración ética y moral muy profunda y muy honda. No podemos olvidarnos de eso. Y para empezar, y lo que la tauromaquia pone de manifiesto, me parece a mí, es no podemos olvidarnos de lo que es el hombre. Hay un helenista suizo extraordinario que murió hace poco, que se llama Walter Burkert, que tiene un libro que se llama Homo necans, que quiere decir en latín el hombre que mata. El Homo sapiens es el Homo necans también, el hombre que mata. Es decir, el hombre se constituyó también a través de su relación con la muerte y con su capacidad de matar. Y eso no ha desaparecido. Es decir, por mucho que lo queramos disfrazar ideológicamente, no ha desaparecido. Y nosotros seguimos siendo eso, ¿verdad? Comentábamos también la idiotez, por ejemplo, del municipio de Olot, que se ha declarado antitaurina y amiga de los animales, ¿no?, contra el toro, pero que ejecuta a 14.000 cerdos diarios, ¿no?, frente a los 2.000 y pico de reses bravas que mueren en las plazas en una temporada, ¿verdad? ¿No? Esa hipocresía tremenda es lo que realmente esconde nuestro propio reflejo frente a lo que verdaderamente somos. Por mucho que queramos reprimir y prohibir las corridas, no acabaremos con nuestra propia imagen, que es una imagen a veces muy siniestra y muy difícil. Y como dice Rubén Amón, en un momento que me gusta mucho, por mucho que queramos ser racionales, no esconderemos nuestra también pulsión irracional. Y eso tiene mucho que ver con lo sagrado. Y Walter Burkert, este helenista que he citado, era particularmente sensible a esa cuestión. Y cuanto más ocultemos eso, más la violencia se recrudece y además apareciendo con manifestaciones completamente inesperadas, ¿verdad? Ese era otro de los puntos que quería tomar. Y luego hay una cosa que te quiero agradecer públicamente muchísimo, porque fue un enorme alivio. Pero un enorme alivio de verdad, te tengo que decir. Digo, madre mía, qué maravilla encontrarme esto aquí. Escribí a Alex para decírselo, que es lo de Goya. Lo de Goya, hace 2 años se hizo una exposición, una de las mejores que he visto en mi vida, hay que decir, de los dibujos de Goya en el Prado, ¿no? Una exposición extraordinaria, de verdad. Como, mira que soy aficionado a Goya y entusiasta de Goya desde hace muchísimos años, pero realmente ver todos sus dibujos de pronto en el Prado fue una experiencia que descubría casi a un Goya nuevo, ¿verdad? Una exposición maravillosa. Pero esa exposición que vi con Félix de Azúa, salimos los dos indignados porque
lo que comenta aquí exactamente Rubén Agón, con mucha valentía, que tengo que decir, con mucho valor. Dice, ejemplo, dice, los conservadores Mena y Matilla, Manuela Mena y José Manuel Matilla, que son grandes eruditos en Goya, por otra parte, conocen mejor a Francisco de Goya de cuanto lo hacía su propio jardinero. Sostenía el viejo don Isidro que el huraño maestro incurría en dos hábitos incorregibles, la afición a los toros y las hijas de Eva. Pero los expertos del Prado han concluido que Goya era antitaurino y homosexual. Y puede que vegano, hipster, boomer y millennial. Viene a cuento el sarcasmo porque la formidable exposición inaugurada en 2019, 1 millar de dibujos en el contexto del bicentenario de la institución, se resintió de la línea editorial del comisariado. Tanto José Manuel Matilla como Manuela Mena se habían propuesto someter a Goya al estrés y las convenciones de las expectativas contemporáneas y han desfigurado la devoción del artista a la tauromaquia hasta el extremo de convertirlo en precursor del Pacma. Y es absolutamente cierto. Las cartelas de esa exposición eran demenciales, pero de una deshonestidad intelectual que no se puede creer, señores, y hay que denunciarlo con toda nuestra fuerza. No eran periodistas sobrevenidos de una generación de jóvenes despistados, no, eran señores expertos en Goya que decidieron plegarse a la sensibilidad periodística contemporánea más absurda. Es decir, convertir a Goya, que era un absoluto devoto de los toros, también hablaba mucho con Alberto Jiménez Troyano, que es un gran especialista en Goya y gran aficionado a los toros, y es que no lo podíamos creer. Es decir, ¿cómo se puede jugar con eso? Es decir, engañar al público de esa manera tan tremenda y hacer pasar a Goya nada menos que como antitaurino. Es decir, es que las cartelas decían, es que Goya aquí está expresando el dolor del animal, el sufrimiento, y es un precursor de cómo... pero por favor, ¿cómo se puede ser tan intelectualmente deshonesto? Sinceramente, no lo entiendo. A mí me pareció salir de ahí pensando que tiene que haber una revolución intelectual en este país, tiene que haber manifestaciones en contra de esto. No las hubo y prácticamente nadie lo ha denunciado hasta este libro. Lo tengo que decir así, es que es verdad, es un escándalo tremendo intelectual que yo todavía no me explico, sinceramente. Bien, ya me he referido a la cuestión del antihumanismo que estamos viviendo, ¿no? Y Rubén Amón explica muy bien algo que todos los aficionados a los toros ya saben, que es que si la tauromaquia desaparecería el toro bravo, las dehesas, es decir, que hay un componente ecológico mucho más fuerte del que se suele recordar y que muchos animalistas no tienen en cuenta, ¿no? Y que, como decía antes, es perfectamente compatible un nuevo paradigma de relación con la naturaleza o toma conciencia con los animales con la defensa de la tauromaquia, pero absolutamente. El caso de Hulot es paradigmático. Y que además, si desapareciera la tauromaquia, desaparecería el toro bravo y probablemente se destruirían las dehesas. Por tanto, que la defensa de la tauromaquia es profundamente ecológica, aunque parezca un disparate, pero es absolutamente así. Luego hay una cuestión que es la cuestión abstrusa que yo te anunciaba antes o empezaba a hablarte de ella, digamos, ¿no? Que es la que me gustaría discutir, y no sé si los aficionados aquí ya me dirán que es algo muy, muy sobado, quizás sí, pero yo tomé conciencia leyendo precisamente una cita que traes a colación en un momento muy interesante del libro, y que me encantó esto. Traes a colación un momento y dices, es lo que se llama en términos académicos el mitreo, un altar consagrado a la deidad persa cuya devoción se trajeron los romanos y la incorporación a sus hábitos religiosos. Advierto y pido disculpas que ahora voy a entrar en una cuestión un poco abstrusa y un poco pesada, pero será breve y creo que Rubén me ayudará a salir del paso con toda elegancia. Él es mucho más ducho en cuestiones periodísticas y sabe, digamos, entretener mucho más a la gente que yo. Los amigos ya me conocéis. Pero es que esta cuestión me parece esencial. A ver qué os parece. ¿Qué es lo que representa el toro en la conciencia de los hombres? Responde con acierto la cuestión el profesor Carlos Gabriel Luna. Y cita Rubén Amón este fragmento del profesor Carlos Gabriel Luna. La energía primitiva y salvaje y al mismo tiempo la ultra potencia fecundadora. El hombre debe conducir y disciplinar la fuerza con la inteligencia, debe ennoblecer y sublimar el sexo con el amor.
Le corresponde vencer en sí mismo la animalidad primigenia, los elementos taurinos que hay en él, la adoración de la fuerza erótica y muscular igualmente agresivas. Su antagonista más evidente en su voluntad de purificación es el toro. La corrida es la representación pública y solemne de esa victoria de la virtud humana sobre el instinto bestial. Así pues, la corrida de toros, a pesar de sus acompañamientos espectaculares, es en realidad un misterio religioso, un rito sacro. Con sus subalternos o acólitos, el torero es una especie, y aquí viene mi gran cuestión, de sacerdote de los tiempos paganos, pero al que el cristianismo ya no puede condenar. Esto es extraordinario. El torero es el ministro cruento de una ceremonia de fondo espiritual, su estoque no es otra cosa que el descendiente supérstite del cuchillo sacrificial que utilizaban los antiguos sacerdotes paganos, y así como también el cristianismo enseña a los hombres a liberarse de las sobrevivencias bestiales que hay en nosotros, nada tiene de extraño que pueblos católicos como los nuestros, en Europa y en la América española, concurran a este rito sacro, aun cuando no comprendan con claridad la íntima significación del mismo, aun cuando no, repito, comprendan la íntima significación del mismo, sino con su inteligencia, con sus entrañas, saben que desde hace miles de años adoran al sol y al toro. Esta cuestión es absolutamente cardinal para mí. Por una cuestión, en fin, llevo muchos años estudiando el fenómeno de la tragedia, que es algo que me fascina, y curiosamente España es un país con una relación muy íntima con la muerte, secularmente, pero al mismo tiempo no ha podido desarrollar un discurso trágico pleno por la censura y por el control de la Iglesia Católica, y particularmente la Contrarreforma. A diferencia de lo que ocurrió en los países protestantes, que desarrollaron todo un discurso trágico, filosófico, literario, teatral, España se quedó a las puertas de eso de alguna manera. Incluso el Quijote es la salida cómica del problema trágico. Nosotros tenemos el drama barroco, como estudió Benjamin, que es otra cuestión completamente distinta, que esconde el mismo problema, pero que no puede desarrollarlo profundamente. Porque en Inglaterra, la reina Isabel I Tudor prohibió la representación de asuntos sacros en escena, lo cual permitió el desarrollo de la tragedia shakespeariana. En España pasó todo lo contrario. Con la Contrarreforma hubo una especie como de control excesivo sobre la escena trágica, porque evidentemente el ejemplo trágico solo podía ser de Cristo. Pero en cambio tenemos la cuestión de la tauromaquia, que es una manifestación pagana y primitiva de la cuestión trágica, potentísima, casi como si, digamos, la cuestión del rito en torno a la tragedia griega, tragedia en griego significa el sacrificio del macho cabrío, eso se hubiera quedado en un estadio primitivo y no desarrollado literariamente, es decir, dialécticamente. Entonces, de pronto, que en un país como España, profundamente influido por, determinado por la Contrarreforma y por el catolicismo, se dé un fenómeno como la tauromaquia, que es un fenómeno en su esencia profundamente trágico. Tú citas una frase tuya que se repite varias veces en un capítulo, que es el toro muere y el torero puede morir. El toro muere y el torero puede morir. En esa frase, en esa dialéctica, se esconde todo ese problema. Y la cita que traes a colación al principio de Cousteau, que es extraordinaria, y que voy a leer ahora mismo, alude a lo mismo. Dice Jacques Cousteau nada menos: solo cuando el hombre haya superado la muerte y lo imprevisible no exista, morirá la fiesta de los toros. Se perderá el reino de la utopía y el dios mitológico encarnado en toro de Lidia derramará vanamente su sangre en la alcantarilla de un lúgubre matadero de reses. Y esa es la gran cuestión, me parece a mí, que se esconde, digamos, en nuestra cultura, ¿no? Que nosotros, los españoles, siendo custodios de una idea trágica conservada por el catolicismo y por el cristianismo, la misa, por supuesto, es toda una escena trágica que dibuja toda una vida trágica, pero concentrada en un solo personaje, que no ha permitido nunca que eso se emancipe de esa idea, tenga al mismo tiempo como un resto primitivo, primigenio, trágico, profundamente trágico. Le contaba ahora a estos amigos que después de leer tu libro me puse a buscar, como os decía,
corridas en Internet, casi no encontré. Pero encontré una en televisión española maravillosa en San Sebastián, en esta plaza cubierta, todavía con el rey Juan Carlos, en el año 2015, así, con José María Manzanares, y me sorprendió muchísimo, lo que más me impresionó fue la salida de los toreros al ruedo y la seriedad. Yo que no soy aficionado, para vosotros supongo que es algo muy habitual, evidentemente, pero la seriedad. No había ni una sola sonrisa, ni una sola concesión a las cámaras. La seriedad terrible de los toreros, porque claro, saben que pueden morir o que pueden acabar tetraplégicos o heridos mortalmente, en fin. Y eso me pareció de una extraordinaria trascendencia, y más todavía en el mundo en el que estamos. No sé si quieres comentar ya algo de todo esto que estoy diciendo. Como si fuera el autor, ¿no? Voy a fingir que soy el autor. No, me siento como en la lección de anatomía de Rembrandt, ¿no? Diseccionando el libro, pero con muchísima inteligencia, y te agradezco los comentarios porque vienen de una persona humanísticamente construida, y además creo que expresándolo de esa forma me congratulo de mí mismo, porque sugerir estos debates formaba parte de las intenciones del libro, ¿no? El libro en realidad no es un libro de todos, y en realidad el libro está dedicado al público laico. Claro. Me refiero a laico en el sentido de que no tiene una posición ni beligerante en contra, ni decisivamente o definitivamente entusiasma a favor, ¿no? Precisamente porque el libro trata de ser un espejo de la sociedad a través de todo aquello que la escandaliza. Y nada más escandaloso que la muerte, ¿no? Claro. Y nada más grave, ¿no? Fíjate que has hablado de esa cita en la que se menciona que, aún no comprendiéndolo, ¿no? Yo creo que la clave, la cuestión central es el misterio. Y el misterio se vive y se siente, pero no se comprende. No puedes alcanzar a comprenderlo, eres melómano, y eso sucede con la gran tragedia wagneriana igual, ¿no? Totalmente. La capacidad de no necesitar entenderlo, sino vivirlo, experimentarlo. Y creo que el gran tabú de nuestra sociedad, si quieres hablamos de este asunto, sí, es la muerte. Y cómo hemos decidido esconderla, y cómo denigramos todo aquello que nos la recuerda, empezando por la vejez, a no ser que la vejez nos exponga a un anciano que es capaz de subir un 8000 o realizar proezas que lo convierten en realidad en un falso anciano, ¿no? Creo que la distancia que hemos tomado con la decadencia y con la decrepitud nos retrata como sociedad infantil. ¿Y cómo no va a escandalizarnos la tauromaquia si el centro de gravedad es la Eucaristía y el centro de gravedad es la noción de la sangre, del sacrificio y de la muerte? A mí me gusta mucho esta escena alegórica de la Plaza de Toros como media luna que asemeja la cornamenta de un toro en la división perfecta del sol y la sombra, y cómo a medida que transcurre la lidia de los toros y se van muriendo, la sombra le gana al terreno a la luz y llega a la oscuridad por completo. Que vivamos esto desde un punto de vista lúdico no es más la expresión liberatoria con que celebramos la corrida de toros. Otra vez en el plano instintivo. Yo creo que la tauromaquia tiene un aspecto lúdico, instintivo, irracional, que es lo que hay que celebrar, y que no despierta la menor impresión morbosa. No gozamos con la muerte de un animal, no tenemos una relación fetichista con lo mortal. Simplemente asistimos a un acontecimiento extraordinario con el que nos comunicamos tan instintivamente que el ole sale a la vez sin director de orquesta ni Cheleida, que hubiera conseguido esto, ¿no? Que hubiera deconstruido sí, totalmente. a su vez el momento, ¿no? Y yo creo que la noción de la gravedad es la que convierte en ridícula la expectativa de la corrida de toros incruenta, que es una contradicción, como lo sería la misa sin Eucaristía, ¿no? No puede llegar la ceremonia a su momento culminante y el párroco decir, perdón un momento, vamos a ahorrarles este pasaje, que es el más doloroso, aquí no se derramó una gota de sangre, ¿no? Y yo creo que por eso la sociedad es infantil, porque no sabe relacionarse con la evidencia de la muerte, ni con los ritos que pretenden sublimarla. Por eso digo que la tauromaquia no es una experiencia morbosa, ni aspira a la necrofilia, es interpretar esa coreografía entre lo mortal y lo erótico, ¿no? La pugna entre el aspecto mortal y el aspecto creativo. La forma de ganar la muerte es la creatividad, ¿no? Frente a
a la ausencia, a la fertilidad. Y eso es lo que sucede en una plaza de toros, lo veamos o lo sepamos o no lo sepamos. Y yo a veces me he preguntado si el libro desarrolla demasiados aspectos intelectuales, pero creo que necesitamos un fundamento conceptual para sujetar qué es lo que vivimos y qué es lo que experimentamos, ¿no? Y yo recuerdo, a propósito de la tragedia, con cierto rubor llevé a Romeo Castellucci, que es un director de escena muy brillante, de ópera y de teatro clásico, un erudito enorme. Hizo aquel montaje de Moisés y Aarón con el toro enorme, que los animalistas también se lo discutieron, porque bueno, el toro vivía en las cuadras del Palacio Real, y te maravillaría el trayecto, porque lo acompañaba el criador cruzando el Palacio Real y llegando hasta el teatro en una especie de rito celiriano formidable, ¿no? Entonces los animalistas protestaron que se utilizara un toro, no era un toro bravo, era un toro de 1.200 kilos, gigantesco, totémico, ¿no? Ese era el sentido del montaje de Moisés y Aarón, claro, era el toro. Y los animalistas trataron de boicotear el acontecimiento porque decían que al toro se les maltrataba. Bueno, no sé si es maltrato escuchar Schoenberg para el toro 2 horas, pero que igual sí, ¿no? Pero demostraba la experiencia cuando llegué a Castellucci la perfecta comprensión de lo que estaba viendo. Ver reflejado la tragedia griega con todas sus connotaciones paganas, con todo el concepto del sacrificio, con todo el concepto del mediador, que es el torero, del ministro, y de la experiencia vicaria que nos aporta a todos, porque todos hemos sido José Tomás cuando el torea, ¿no? Esta capacidad de que te plantea el torero de dejarte venir consigo y participar de la experiencia vicaria que el torero te garantiza. Yo digo que los momentos más felices de mi vida han pasado en una plaza de toros. También en un teatro de ópera, pero esta idea de extrema sensación de abandono que el otro día vivimos, por ejemplo, cuando toreó Pablo Aguado, de irte, de abandonarte, mira, me voy yo. No, forma parte de una pasión perseguida precisamente porque el centro de gravedad es la muerte, ¿no? Sí, es que esa cuestión que dices de los momentos más felices de mi vida ha sido una plaza de toros, es que hay una parte de esa experiencia que decía Chelevitake, ¿no? De la Erlebnis, la Erfahrung, que yo solo la he tenido en teatro y en música, a veces y pocas veces, porque no siempre eso sucede. El momento que se hace el vacío, ¿no? Y creo que eso seguramente también se experimenta en la plaza de toros, ¿no? Una especie como de experiencia de ingravidez, ¿no? Hay un momento en que se produce algo que es absolutamente insustituible, ¿no? Fíjate que has citado tú a Chelevitake, cuyo hijo, sabes, además abjuró de las ideas del padre y comercializó toda la discografía. Empezó a filmar todo. Sí, todo lo que el padre había anhelado. Que además el padre fue director de la Filarmónica de Berlín un año antes que Karajan. Sí. Justo cuando murió, en la época en que Furtwängler estaba siendo desnazificado. Eso es, ¿no? Pero a propósito del misterio y del rito, ¿no? Yo creo que otro punto de énfasis del libro es por qué la sociedad se ha secularizado, ¿no? Y por qué este dogma de lo igualitario, de lo equitativo, que en el ámbito de los derechos es perfectamente legítimo, se traslada a la homogeneidad de una sociedad que no admite ni a la jerarquía ni la diferencia, ¿no? Exacto. Y pongo ejemplos mucho más prosaicos de los que podrían utilizarse para exponer que lo que connota al ser humano en su mayor grandeza es precisamente lo superfluo, lo innecesario. Yo vengo diciendo que el mayor acontecimiento cultural del año ha sido el funeral del duque de Edimburgo. Sí, es verdad, yo lo he dicho, ¿verdad, amigos? Entonces, cuando nos preguntamos ¿para qué sirve la monarquía? En primer lugar, para nada, afortunadamente. Y en segundo lugar, para esto, o al revés. Me refiero a la capacidad de sugestión que puede originarse a través de un rito, ¿no? Claro. Y de una liturgia que, en el caso de la muerte del duque de Edimburgo, en su sobriedad, en su la música creatividad, era simplemente fascinante. No había ni que ser británico para vivirla para disfrutarlo, con esa conmoción, ¿no? Y yo, ya que hablamos de Inglaterra, pondría el ejemplo de Wimbledon, que tiene como peculiaridad que también se juega sobre hierba, se viste de blanco obligatoriamente. Y
Y precisamente por eso es el torneo más importante del año, ¿no? Y del circuito. Y por la misma razón, la sociedad cree que por vestirse igual se homogeneiza, al mismo tiempo se iguala, ¿no? Totalmente. Y los toros vuelven a demostrarnos otra vez la expresión de lo superfluo, en el mejor sentido de la palabra, de lo innecesario en el mejor sentido de la palabra, y del aparato litúrgico que exponen, que es un híbrido de la herencia grecolatina con todos los rasgos de la cultura judio-cristiana, porque un torero se viste de nazareno y oro, o se viste de gran poder y oro, o de gran poder y plata, porque la Verónica emula el lance en que la Verónica ofrece su manto para secar el rostro de Cristo, y porque todo nos recuerda a lo religioso, ¿no? Es un ritual, es una liturgia de profundísima densidad. ¿Cuál es el origen real de la tauromaquia? Porque yo durante muchos años creí la cuestión mítica de que venía de Creta, pero parece que no es verdad. Que viene exactamente, viene del circo romano o viene de... Bueno, hay muchas teorías, ¿no? Veamos, o sea, yo creo que el origen de la tauromaquia es el toro, y esto parece una obviedad. Y has mencionado antes el mitreo, ¿no? Que por otro lado se encuentra en los fundamentos de cualquier templo romano contemporáneo, digo cristianizado, ¿no? Hay una iglesia en particular cerca del Coliseo que a mí me gusta más que ninguna, que es San Clemente, porque se llama San Clemente, pero encima una vez consolidado el templo del Renacimiento del Barroco, debajo está el templo medieval, más abajo hay un estrato con el templo paleocristiano, y en el fondo del templo está el mitreo. Está el mitreo, sí. Me lo he visto como la imagen de Mitra sacrificando al toro, ¿no? Extraordinario. Y eso está en casi todos los templos romanos. Bueno, digamos que los romanos se traen este sacrificio, que lo hacían de una forma muy cruenta y que hoy no la veo muy admisible. Se colocaban debajo del animal. El taurobolio, sí, ¿verdad? Lo abrían y se bañaban en sangre. Esta idea que después yo he visto reproducida en un acontecimiento memorable que menciono en el libro, que es la almadraba, la captura de los atunes en el mar de Sicilia, en esa piscina de sangre. Sale una película de Rossellini, ¿no? Sí, exacto. Sí. Bueno, respecto al origen de la tauromaquia, en realidad es hasta qué punto empieza en el siglo XVI, siglo XVII. Si no nos vamos a épocas anteriores, porque los Juegos del Toro, la celebración de fiestas, la consagración de bodas en plazas mayores a iniciativa de la aristocracia. Pero fíjate que en el libro menciono la revolución que significa el torero respecto al aristócrata, porque el palafrenero se convierte en el héroe. Entonces, cuando queremos revestir a la tauromaquia de sus connotaciones conservadoras, resulta que el torero es claramente la figura revolucionaria, que se convierte en el centro del acontecimiento porque sus méritos sobrepasan los del señorito a caballo. Ya. El torero a caballo tiene como recuerdo el oro de los picadores, que son los únicos subalternos que pueden vestir así, en recuerdo al origen ecuestre, pero eso matiza hasta qué punto la tauromaquia contemporánea tiene como centro al héroe popular, a Pepeillo, que por lo visto pintó Goya y siendo antitaurino le dedicó pinturas, palabras y escritos, ¿no? Ese es el centro de la tauromaquia contemporánea, entendida como contemporánea, el toreo que empieza a consolidarse en el canon, en la forma en los tratados de tauromaquia y más o menos en la percepción que tenemos en nuestro tiempo, que es menos antigua de lo que creemos respecto a la configuración del espectáculo moderno. Habría que hablar de Paquiro, de la forma en que Francisco Montes transforma y canoniza, canoniza en el sentido de utilizar un canon de acotación, la forma de vestirse, los primeros tratados, digamos que van de esa revolución del 18 al 19 y ahí se fija más o menos la corriente de los contemporáneos. Pero la vestimenta cambia mucho, ¿no? Porque en Goya es totalmente distinta, ¿no? Sí, la vestimenta tal como la conocemos, de hecho la montera viene del nombre de Francisco Montes, de Montes Montera, y el vestido contemporáneo, que ha evolucionado mucho desde entonces, tiene que mucho ver con la indumentaria que Paquiro fija en su tiempo, ¿no? A finales del 19 siempre. A finales del 19 más sí. o menos. Vale. Más a principios del 19, ¿no? Mediados del 19, ¿no? Eso. Vale. Creo que es el momento de abrir el diálogo al respetable. Si queréis comentar algo, preguntas, teniendo aquí a Rubén.
Va, no seáis tímidos ahora. Yo quería... Sí. Hay un elemento, Rubén, que está en el libro, ya que quería hablar de toreros, que es la figura, las dos figuras, Morante, José Tomás, como dos grandes. Con José Tomás pasa una cosa curiosa, que es que nos fascina, pero tiene un punto extraterrestre, en el sentido de que no se percibe el miedo. Y es algo que, de alguna manera, no sé qué opinas, es que, como te digo, es una intuición, nos lo aleja un poco. Es decir, es fascinante lo que puede pasar, pero con José Tomás digo, pero la emoción que puede en un momento determinado, solo en un momento determinado, transmitir Morante, gracias a que puede bascular entre la peor faena de la tarde y el gran momento, porque me ha parecido percibir en él, y incluso creo que lo ha comentado, que tiene miedo. Es algo de lo que José Tomás no sé si habla, pero tengo miedo. Y le ve al toro cosas que no le vemos nosotros, que le dan miedo, y esa relación con el miedo me parece fascinante. A ver, yo creo que Morante de la Puebla, yo tengo afición desde mediados de los 80, memoria de un poco antes, y quiero decir que de la reaparición de Antoñete y Manolo Vázquez hasta aquí, pues creo que lo he visto todo. Y yo siempre digo que Morante de la Puebla es el mejor torero que he visto nunca. Y creo además que una de sus mayores cualidades consiste en representar al torero casi como arquetipo. Da la impresión de que él, por mucho que estudie y lo hace, y por mucho que se documenta y que ve películas, lejos de imitar todo lo que ve, lo asimila, ¿no? Y en Morante de la Puebla un día vemos un gesto de Rafael El Gallo, otro día de Joselito, otro día del Monte. Tiene una anécdota preciosa con su fascinación hacia Joselito El Gallo. Ha ido comprando todos sus bienes, su escritorio, sus cuadros, y se hizo con la montera. Y la montera de Joselito le pareció sagrada y no sabía qué hacer con ella ni tocarla, hasta que un día delante del espejo decide ponérsela como si fuera la espada de Excalibur, ¿no? Y la montera le está perfecta, ¿no? Que es con la que toreó esta temporada, no la anterior, cuando se podía torear, y que venía a demostrar que más o menos era el elegido, ¿no? En esa capacidad. Yo creo que Morante es un torero que reúne el valor, porque lo tiene, para torear así de despacio, que es muy valiente, que es un torero muy capaz técnicamente y que es un torero superdotado estéticamente. A mí es el torero que más me embriaga, que más me fascina, y que más incluso imprevisible resulta, ¿no? Uno va a los toros sabiendo que va a suceder lo extraordinario, casi como si dirigiera a Carlos Kleiber, pero por eso decirlo. No, pues la idea de que sucede lo extraordinario. Él tuvo unas declaraciones recientes muy polémicas atacando a José Tomás, diciendo que la gente iba a ver a José Tomás por morbo, ¿no? Por la proximidad de José Tomás en relación con la cornada. Y yo con José Tomás reconozco que haber pasado mucho miedo, mucho. Y su compromiso, que tiene que ver con el pasaje que has leído de Víctor Gómez Pin, hasta dónde puedo llevar el extremo de medirme a mí mismo, utilizar el toro como pretexto para medir cuáles son mis límites. Esta idea de explorar lo que no ha explorado ningún torero. Yo creo que nadie se ha puesto donde se ha puesto José Tomás, nadie. Y después otros toreros, en el afán de emularlo, han pisado distancias muy parecidas, ¿no? Pero la revolución que supone José Tomás respecto al sitio, que se llaman, al sitio, el grado extremo de riesgo que ha adoptado, las dos extrema opciones con que le han identificado, las jornadas que lo tienen cosido, su envejecimiento prematuro, ese aspecto de estatua de Salcillo, ¿no? que a mí me resulta estremecedora, esa verticalidad, esa forma de emular a Manolete, a veces hasta extremos suicidas, ¿no? Se vistió como Manolete en la celebración del 50 aniversario de la muerte de Linares, en Linares misma, ¿no? A mí me parece que son dos extremos de una vitalidad de la tauromaquia que no se corresponde a su trascendencia pública, pero que demuestra que el problema de los toros no son el escalafón, ni siquiera la ganadería brava. Y yo creo que son dos puntos de apoyo fuertes de la tauromaquia. El escalafón que tenemos y la situación de la cabaña brava, que creo que está saliendo un toro exigente,
bravo como nunca ha salido. Y esa es una cuestión que te quería comentar, porque me sorprendió. Yo recuerdo a mi abuelo, que era además aficionado, que decía que los toros estaban, supongo que es un tópico, que ha sido un tópico durante un tiempo, durante unos años, que estaban en decadencia porque cada vez eran menos bravos, porque la ganadería era cada vez más deficiente. Pero eso dices tú que ya no es así. No, yo no lo creo. No, creo al contrario que después de la explosión de los 90, que así como hubo millonarios que se hicieron bodegueros, otros se hicieron ganaderos, hubo una especie de fenómeno de enorme inflación del campo bravo, y que la crisis y la restricción de corridas y la aparición de los ganaderos de verdad respecto a los impostores ha ido seleccionando con muchísima exigencia el toro bravo contemporáneo. Hay ganaderías que tienen fama todavía de comerciales, todas que se derivan de la familia Domecq, y yo creo que es una injusticia respecto a la exigencia del toro que está saliendo hoy. Y creo que habrás visto en el libro, cuando yo menciono los aspectos medioambientales, ecologistas, son argumentos que yo utilizo para los detractores, no para mí. Claro. Porque yo no tengo que pedir perdón porque me gusten los toros, ni tengo que dar explicaciones finalistas. No me importan los puestos de trabajo, no me importa el bien medioambiental, no me importa su expresión ecológica, no me importa la dehesa. Me refiero a que no las considero los puntos de apoyo para defender la tauromaquia, ¿no? Claro. Y por eso en este contexto lo que más me sorprende es que se perciban como arcaicos y anticuados cuando son revolucionarios y transgresores. Esa es una frase que quería recalcar también, que tengo ahí subrayada, que es: frente al discurso melancólico o derrotista, de retirada, tú dices que la tauromaquia es vanguardia. No, es vanguardia porque no se me ocurre expresión estética más extrema que un arte escénico, claro, donde el centro de la gravedad es la muerte. Fijaos que hace muy poco Angélica Lidl se refería en una entrevista del País a la frustración que le supone no poder concebir nada parecido a una corrida de toros, ¿no? Como arte efímero, como arte extremo, como manifestación que expone esa coreografía, ¿no?, entre el erotismo y la muerte, ¿no? Y cómo va a ser eso, rancio y arcaico. Yo recuerdo a Pere Gimferrer cuando se prohibió los toros en Barcelona, y dijo que era el mayor atentado cultural que se había producido en España desde la transición. Y recordaba que Joan Miró siempre decía que quería llegar en su arte a lo que eran los toros. Sí. Joan Miró. Yo digo, fíjate, que el boxeo es el deporte al que aspiran todos los demás, pero no se atreven a decirlo. Y la tauromaquia es el arte al que aspiran todas las demás, y es muy útil comercialmente decirlo, ¿no? Pero por supuesto que es un arte extremo, y por supuesto que connotarlo con estos tintes de antiguo régimen es una aberración absoluta, sin que yo no quite a mí la alergia que me produce la apropiación que hace la extrema derecha y la derecha de la retórica inflamada esta que hablábamos, de la fiesta nacional. O sea, en esta fiesta Vista Alegre que hemos tenido estos días, todos los días empezaba con el himno de España, con los vivas a España, con una especie de apropiación identitaria que es enormemente incómoda, sobre todo cuando está atorando un peruano, ¿no? Como los reyes, ¿no? Exacto. Lo que está pasando en Francia. Sí. Fíjate que Francia ha sido el modelo. Es muy interesante el caso francés, porque siempre vivieron en la incertidumbre por dos presiones que asfixiaban a la tauromaquia francesa: el colonialismo español, que siempre subestimó Francia y no le tuvo respeto, hasta que los franceses se quedaron con todas las plazas y empezaron a desarrollar sus propias dehesas, y luego la presión de la Francia incrédula respecto a que pudiera existir en el sur de Francia y en 60 plazas de toros, 60, un acontecimiento como ese, ¿no?, que además llevó a Francia la mujer de Napoleón III, ¿no?, nuestra reina. Y Francia, en la incertidumbre y en la precariedad, desarrolló las soluciones normativas, protegió la tauromaquia en su condición de bien inmaterial, y desarrolló el argumentario que luego se utilizó en la UNESCO, ¿no?, para proteger la tauromaquia como una tradición, como un arte escénico, como un fenómeno cultural, ¿no? Precisamente para defenderse de los dos puntos de presión que tenía, ¿no?, el colonialismo español y la incredulidad de la sociedad septentrional parisina, ¿no?, que decía que esto de los toros, ¿qué es, no?
¿Alguna otra cuestión? Sí. ¿Qué tal, Paco? Aquí estamos. Un comentario. En ese exilio interior que vivimos los sobrinos catalanes, estos últimos días hemos tenido la alegría en la casa del pobre, ¿no?, del despido de Pilar Rahola en La Vanguardia. Lo cual por lo menos el desayuno no se nos indiquesta. Lo triste fue que ayer, el primer día sin Pilar Rahola, su espacio lo ocupaba Luis Massart. Y Luis Massart dedicaba la columna a, digamos, ofrecer al ayuntamiento la posibilidad de que el Hermitage se pusiera en la Monumental. Pero lo peor no era eso, sino que la argumentaba con los delirios habituales de los taurinos, diciendo que sería un gran ejemplo para Europa y que con qué buenos ojos nos miraría Europa si convirtiéramos un centro de tortura como la Monumental en un museo como el ¿no? Bienvenido al exilio. Me parece buenísimo. Sí. De todas formas, hoy la autoridad portuaria le ha dicho que los terrenos van a ser en el puerto de Barcelona. Bueno, pues... A lo mejor despertó la curiosidad y me dijo, no, antes de que la idea de Massart tenga éxito. No, a mí me impresiona mucho la paradoja de Cataluña respecto a la tauromaquia con la anécdota que siempre cuento, que me parece la más ilustrativa de todas, ¿no? Cuando la cuadrilla de Pedrés saca en la caja de los castoreños de los picadores Viridiana para que se pueda estrenar en Cannes, sabiéndose que a los toreros no le miraban el equipaje, ¿no? Sí. Iniciativa, por cierto, de Domingo Dominguín, que produjo la película y que cobijó en su casa a toda la inteligencia comunista de la resistencia en Madrid, en su casa de Ferraz, ¿no? Para que digamos que los toros son fachas. Sí, claro. Y esa interpretación de los toros como algo español para oponerse, primero degradando cualquier principio animalista, porque sabemos que los espectáculos callejeros perviven y no parecen un ejemplo de civismo animalista, ¿no? Y después por identificar en el toro el enemigo, que es el discurso que ha ido contagiándose desde la progresía a América, porque América nunca interpretó los toros como un fenómeno colonialista, hasta que la cultura neobolivariana la ha adoptado de esa manera, ¿no? Ah, sí, es por eso. Y el punto de contacto es el mundo de Pablo Iglesias y de Podemos como referencia a cuidado que esto es español. Hay ese nacionalismo que ha surgido en Ecuador, en Colombia, no digamos en Venezuela. En Venezuela ya no hay toros, y yo he llegado a tiempo de ver toros en el circo de Caracas. Forma parte del rechazo a los toros como colonialismo identitario, que va contra la naturaleza cultural de América Latina, porque todo el fenómeno independentista de América tiene dos raíces, la sanmartiniana y la bolivariana. La de Simón Bolívar. Claro. Y la de Simón Bolívar, toda la América de Simón Bolívar se hizo taurina y la otra no. Pero los toros se asimilaron como rasgos propios. Estamos celebrando 30 años de las proezas de César Rincón, sí. Torero de Bogotá, reivindicando hasta qué punto el viaje ida y vuelta ha sido tan elocuente para la grandeza de la tauromaquia. Y si celebramos a Rocarrey por el mismo motivo, es porque a mí el concepto de fiesta nacional siempre se me ha quedado muy estrecho y muy restringido, claro, por sus orígenes, por el peso en el Mediterráneo, por su presencia en América Latina y porque el enriquecimiento de la tauromaquia es mucho mayor que la fiesta nacional. Claro. A eso me refiero, ¿no? Pero el sesgo identitario adoptado en Cataluña, yo creo que es la demostración enfermiza del nacionalismo, que estuvo a punto de imitarse en el País Vasco, y el ejemplo es muy divertido, y que ha terminado por rectificarse, ¿no? Veremos qué pasa con las nuevas generaciones, ¿no? Porque en el País Vasco llegó a estimularse esa idea cuando el alcalde de San Sebastián quiso prohibirlos, cuando Asirón en Pamplona habló de hacer corridas de toros, de hacerlos en cirros, pero no la corrida de toros, que este es un escenario delirante, ¿no? Sí, claro. Es muy divertido porque enseñas el entrenamiento, pero el partido no lo puedes ver, ¿no? Que es lo que me fascina de la hipocresía de las cadenas generalistas. A mí que me expliquen por qué La Sexta
y las demás cadenas me cuentan el encierro y no sé qué pasa después con los toros. Por lo visto se evaporan, ¿no? Eso tiene que ver, y este es un punto muy interesante de la sociedad contemporánea, primero de la democratización del héroe, ¿no? Yo cuento en el libro que para ser héroe hoy hay que hacer muy poco o incluso nada, ¿no? Porque hemos sido héroes por quedarnos en casa durante la pandemia, ¿no? Exacto, sí. Héroes. Sí, sí. Entonces, en el dogma de la igualdad, el héroe es cualquiera, y por cualquier motivo, ¿no? Entonces, para mí, el ejemplo que demuestra la enfermedad de la sociedad es precisamente San Fermín, ¿no? Que es, primero, la policía moral de Navarra requisando chapas y haciendo encuestas entre los que van a correr. Se impregna el recorrido de antideslizante. Los bueyes ahora se apoderan del encierro para que los toros vayan protegidos, no vaya a haber alguna cornada. Cualquiera que corra sale en las cámaras de televisión y puede presumir con su camiseta que está cerca de la manada. Es un ejercicio atlético, el toro no sangra ni sufre y van camino subiendo una cuesta bajo un concepto que a mí me parece definitivo, que es rápido y limpio, que yo siempre digo que es el antídoto del sexo, ¿no? Rápido y limpio. Nada peor, ¿no? Entonces, es el espectáculo perfecto, porque el animal sale respetado, ¿no? No sufre. Porque el joven aguerrido tiene su momento de gloria y de protagonismo. Y porque el civismo que impone la policía moral te garantiza que nada va a sobresalir. Ya no mueren australianos ni nada de eso, que es para lo que íbamos, ¿no? O sea, ¿no? Y entonces es una especie de perversión de Sodoma y Gomorra, ¿no? Como, entonces, mi punto de incertidumbre es, ya, pero si esto lo hemos visto, yo quiero saber que la sexta me diga dónde están los toros ahora, ¿no? Porque lo que no se tolera después es no correr delante del toro, que estamos todos capacitados para hacerlo. Lo jodido es quedarte quieto. Y esa parte ya no la vemos, ¿no? Esa parte no la vemos. O sea, la idea esta de San Fermín sin toros, pero solo en el encierro, a condición de que sea rápido y limpio, creo que es la demostración de la sociedad esta que se ha hecho enferma por amanerada, por edulcorada, remilgada, porque realmente es lo que está pasando. Y fíjate, respecto al porvenir, a mí me parece que igual soy optimista, no sé cómo lo ves tú, me gustaría saberlo. O sea, mi expectativa es, yo no veo los toros como algo fuera de la inercia de una sociedad que abjura de lo extraordinario, de lo diferente, de lo mistérico, de lo que sea, ¿no? O sea que yo, mi expectativa de que las cosas puedan cambiar procede de que el péndulo este de la corrección esté ya en los últimos milímetros y que sobrevenga una concepción mucho más desinhibida de la cultura, ¿no? Y de la sociedad. Esa es la esperanza, porque realmente estamos en un extremo tan ridículo. A eso me refiero. Que solo puedes esperar que realmente haya un movimiento contrario, ¿no? Porque es que no se puede llegar a más ridiculez, creo yo, ¿no? Esa sí que es mi esperanza, porque cuando la gente frivoliza con la idea de prohibir los toros, presta muy poco atención al verbo prohibir. Claro. A mí me parece mucho más importante el verbo que el predicado. Estamos dispuestos a transigir que prohíban, ¿no? Y yo creo que es una concesión que hace la sociedad enormemente peligrosa para sí misma, ¿no? Respecto al espacio de libertades, ¿no? O sea, yo no veo los toros como algo ajeno a este movimiento de corrección que está llegando a tal disparate que yo creo que es insostenible, ¿no? Y que su camino de vitalidad proviene de la integridad. Esta idea de los toros sin sangre, concederle a la sociedad como si fuera una negociación terrorista, ¿no? Bueno, pues te quito 2 banderillas y el puyazo no sale, y la espada no. Es todo lo contrario. Yo creo que el camino es la pureza y la integridad. Más íntegro es, más extraordinario se hace, ¿no? Y no creo que haya muchos acontecimientos que expongan a un ser humano a experiencias como estas, cuando todo es exactamente igual, ¿no? Sí, sí, absolutamente. ¿Alguna cosa más? ¿Sí? Sí, primero un apunte. Hablando del cristianismo, después de la prohibición de los toros en Ecuador por Rafael Correa, su sucesor, Lenín Moreno, abrió otra vez los toros en Ecuador, y la paradoja es que las manifestaciones de los taurinos eran ¡Viva Lenin!
Y en otro de tú ahora que llevas con las retransmisiones en Canal Toros, ¿no? Se está produciendo una cosa que yo creo que puede ser perjudicial en este fin que no queremos final que no queremos de la fiesta, ¿no? En tiempos además que cuesta muchísimo desplazarse por los factores de tal como está el tema de los desplazamientos, resulta que hay como un movimiento cada vez con más toreros importantes, empezando por Roca Rey, de no querer televisarse, o por lo menos espaciar muchísimo las apariciones en televisión. Sí. Yo creo que, no sé cómo puedes ver tú, estando desde dentro del medio y cómo puedes repercutir en un momento además tan delicadísimo como el actual. Bueno, hablabas antes del misterio. Toda la doctrina de José Tomás se ha venido abajo del misterio desde que existe esto, ¿no? Yo me acuerdo que su condición para torear en Granada y en Algeciras, una de las últimas que toreó, era que no hubiera televisión. Pero al llegar a la plaza se encontró con 13.000 personas así. Ah, claro. Profanando el misterio. Además esto lo puedes transmitir en directo, o sea, esto es... Sí, es verdad, sí, por Periscope, en directo, versiones así, todo tembloroso. Entonces, dando por hecho que el móvil es el fin del misterio respecto a la capacidad de ultraje que tiene, ¿no? En un espacio que además no está prohibido, porque en los conciertos en el teatro está prohibido, pero en los toros no, es completamente inútil ya resistirte a ese modelo, ¿no? Y en lugar de eso creo que es mucho más inteligente admitir, aunque haya un criterio tiránico, una realización homologada de cierta calidad que venga a corregir los disparates que cometemos los civiles utilizando el móvil como si fuéramos Kubrick, ¿no? Porque además puede tener una realización extraordinaria los es que toros. Yo recuerdo en casa lo impresionante que es ver toros filmados también. No, la parte cenital que nunca ves desde la plaza. La ¿no? realidad es que, de hecho, el Canal Toros cuenta con un realizador que se llama Víctor Santa María, que es un dramaturgo en realidad. No te cuenta el espectáculo, es verdad, subjetivamente, pero desde una calidad y desde una fórmula que al torero le conviene. Y decías, Paco, de los toreros que no quieren televisión. Ojalá pudiéramos permitirnos renunciar a la televisión porque las cadenas generalistas ya no se ocupan de la tauromaquia. Y el Canal Toros tiene una cifra de abonados que no voy a confesarla aquí. Bueno, sí la voy a confesar. Actualmente tiene 25.000 abonados, ¿no? ¿Piratas? El doble. Bueno, el doble, pero no es nada. 50.000 es la Plaza de México llena, ¿no? Bueno. Quiero decir que la idea de que los toros están pervirtiendo nada tiene que ver con una concepción completamente desfasada de la realidad. Ojalá los toros tuvieran el problema del prime time a las 8 o las 9 de la noche, cuando hace muy poco sucedía así, ¿no? Cuando las corridas de toros se televisaban por las cadenas generalistas. En los 90 Antena 3 y Telecinco se disputaban la parrilla de los toreros más mediáticos. Y Televisión Española sistemáticamente. Yo me acuerdo que la cadena SER, yo de chaval, interrumpió su programación para contarnos a Espartaco con 6 toros de Miura en Sevilla, ¿no? La cadena SER, ¿tú te imaginas a Ángels Barceló cortando su programa para narrarte lo que pasaba en Sevilla? Entonces, a ver, yo creo que hablo de esto en el libro, ¿eh? Los toros tienen muchos problemas de supervivencia, pero el más grande es su relación con la sociedad por lo aislados en que se encuentran, ¿no? El negocio se resiente de que no hay patrocinio privado, ninguna marca que no sea tabaco y alcohol se relaciona con ellos, y me parece maravilloso que estas sean las excepciones, claro. Por cierto, muy partidario de este fenómeno. Y la publicidad no llega y luego las administraciones cada vez son más reacias a involucrarse, ¿no? Entonces se queda casi limitados a la taquilla. Y el otro punto de apoyo, Paco, es la televisión. O sea que si la feria que hemos dado en Vista Alegre ahora no hubiera habido televisión, las pérdidas habrían sido gigantescas. O sea que los toros tienen enemigos exteriores, pero enemigos interiores de una corpulencia extraordinaria, dice mucho de cómo nos encontramos. Estupendo. ¿Alguien más quiere comentar algo? Pues si no, no vamos a tomar algo. Muchísimas gracias, no, por favor, gracias por a vosotros, tu libro. Sí, por estar aquí. Ah, sí. Hay venta de libros fuera. Y firma también. Claro. Ah, sí, el autor firmará.